Dado que durante la inspiración el ventrículo derecho tarda más en vaciarse por el aumento del retorno venoso, ya dijimos que durante la inspiración, ¿ok?, disminuye la presión intratorácica y aumenta el retorno venoso al lado derecho del corazón por el descenso de los diafragmas y la compresión de las vísceras abdominales. Entonces, retomando el texto, dado que durante la inspiración el ventrículo derecho tarda más en vaciarse por el aumento del retorno venoso y que la presión de la arteria pulmonar disminuye por la fluidez de la circulación dentro de los pulmones, en este momento respiratorio la válvula pulmonar tarda más tiempo en cerrarse, alejándose esto del cierre de la aórtica, lo que hace que el foco pulmonar o que en el foco pulmonar se pueda percibir con claridad el desdoblamiento del segundo ruido. Trato de ser un poquito más explícito en ese sentido. Cuando nosotros inspiramos, cuando metemos aire, sobre todo cuando metemos aire profundamente, echando mano de nuestro volumen de reserva inspiratoria a nuestros pulmones, ¿qué sucede? Los pulmones se expanden, ¿ok? Los pulmones se expanden. Al expandirse los pulmones, ¿qué sucede en su interior? Bueno, al expandirse un pulmón, se hace más grande, está lleno de aire. Al expandirse, la circulación sanguínea dentro de él se hace más fluida, ¿okay? Se hace más fluida, pero además recuerden que al expandirse empuja al diafragma hacia abajo, o si lo quieren tomar como que el descenso de los diafragmas permite la expansión de las bases pulmonares, es lo mismo. A lo que voy es que al expandirse el pulmón y descender el diafragma, la presión intraabdominal aumenta, es decir, hay un aumento de presión abdominal, pero por otro lado hay un descenso de presión intratorácica. Ya que los pulmones están completamente distendidos. ¿Okay? Si los pulmones están completamente distendidos, recuerden ustedes que la sangre llega a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Vamos a dibujar nosotros la arteria pulmonar. Vamos a ponerle el color azul. No más que se va a, bueno, vamos a ver si no se pierde. Vamos a suponer que esta es la arteria pulmonar. Mira, se ve muy bien. Acá está la otra arteria pulmonar. Este es el tronco pulmonar. Acá está el otro pulmón, pero no lo voy a pintar. Díganme ustedes, es cuestión de sentido común. Si cuando inspiramos, los pulmones se expanden y su circulación se hace más fluida en su interior, es decir, hay mayor facilidad para que la sangre que viene de las arterias pulmonares entre durante una inspiración profunda, repito, hay expansión de los pulmones, hay compresión de las vísceras abdominales, hay aumento del retorno venoso al lado derecho, hay más sangre del lado derecho, pero como los pulmones están distendidos, la sangre fluye rápidamente a ellos. Entonces, como hay un flujo más rápido de la arteria pulmonar o de las arterias pulmonares hacia los pulmones, ¿cómo va a estar la presión pulmonar o cómo va a estar la presión de la arteria pulmonar? Por supuesto que la presión de la arteria pulmonar va a estar baja. ¿De acuerdo? Sucedería lo contrario
durante una expiración. Si hacemos una expiración profunda y colapsamos el pulmón, entonces se va a generar aquí un fenómeno de bloqueo para que la sangre pase de la arteria pulmonar al pulmón, y entonces la presión dentro de la arteria pulmonar aumentaría si hiciéramos una expiración profunda, como lo hacemos por ejemplo en la maniobra de Valsalva. Pero si hacemos una inspiración profunda, sigo explicando, sucede lo contrario, se expande el pulmón, aumenta la fluidez de la circulación y la presión de la arteria pulmonar disminuye. Bien, al disminuir la presión de la arteria pulmonar, esto va a generar que la sangre, cuando inicie la diástole, si la presión de la arteria pulmonar está más baja de lo que regularmente está, por encontrarse mucho más fluido en la llegada de sangre a los pulmones, entonces durante la diástole la sangre va a tratar de regresarse al ventrículo derecho. Voy a dibujar aquí la válvula pulmonar abierta. La sangre va a tratar de regresarse al ventrículo derecho, este sería el ventrículo derecho, pero va a tratar de regresarse con menos fuerza. ¿Por qué? Porque hay menos presión en la arteria pulmonar debido a la expansión de los pulmones y al aumento de flujo de la sangre en estos. Entonces, en lugar de tener una presión diastólica, esta arteria pulmonar de 12 milímetros de mercurio, posiblemente va a tener una presión que oscile entre los 8 y los 10 milímetros de mercurio. Entonces díganme ustedes, ¿en qué momento la sangre regresa con más fuerza? ¿Cuando regresa con una fuerza de 12 milímetros o cuando regresa con una fuerza de 8? Pues desde luego regresaría con más fuerza si tuviera una presión de 12 milímetros. Si tiene una presión de 8 a 10 milímetros de mercurio, regresará más lentamente, y entonces al regresar más lentamente cerrará la válvula pulmonar, y entonces, como va a tardar más tiempo en cerrarse esta válvula, esto generará que el componente pulmonar, que pues ya sabemos es parte del segundo ruido cardíaco, tenga un retardo en relación al componente aórtico. Es decir, como está aquí dibujado abajo, encontraríamos nosotros que el componente, vamos a cambiar un poquito el color, que el componente aórtico, es decir, el cierre de la válvula aórtica, estaría aquí. Todo esto sería cierre de la válvula aórtica, refiriéndonos al ruido. Recuerden que durante la inspiración aumenta el retorno venoso al lado derecho, pero no al lado izquierdo. De hecho, puede haber un menor retorno venoso al lado izquierdo. Y como hay mayor cantidad de sangre que llega a la aurícula y ventrículos derechos, entonces, como ya lo explicamos también, el ventrículo derecho tarda más tiempo en vaciarse. Esto, sumado a que hay una baja presión durante la inspiración en la arteria pulmonar, retardará el cierre de la válvula pulmonar. Y entonces la válvula pulmonar, que normalmente debería de cerrarse por aquí, ahora se va a cerrar por acá y se va a escuchar con claridad el sonido de su cierre. ¿En dónde lo vamos a escuchar con mayor claridad? Pues desde luego en su foco, en el foco correspondiente a la válvula pulmonar, que es el foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo sobre la línea paraesternal. ¿Ok? Y a esto le llamamos desdoblamiento inspiratorio del segundo ruido cardíaco, lo cual es absolutamente normal, y no nada más es normal, sino que los cardiólogos nos dicen que individuo que no desdobla el segundo ruido cardíaco durante la inspiración es porque ese corazón está enfermo. Los invito a que escuchemos
Para cerrar este capítulo de desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, vamos a escuchar este audio. Les pido por favor que lo hagan con los audífonos puestos, porque el volumen del audio no está a la par del volumen del micrófono. He tratado de equipararlos, pero por cuestiones técnicas no he podido. Pues soy prácticamente novato en estos menesteres, todavía no la tecnología me rebasa, pero si ustedes le suben el volumen y se ponen los audífonos, creo que es bastante interesante lo que nos dice aquí el narrador. Vamos a escucharlo. El segundo ruido cardíaco. De máxima importancia en el análisis del segundo ruido cardíaco es determinar la presencia de un desdoblamiento de este ruido, así como el efecto que ejerce la respiración sobre dicho desdoblamiento. El segundo ruido consta del componente aórtico y del pulmonar. El componente aórtico se ausculta en todo el precordio. El componente pulmonar se escucha en un área pequeña concentrada alrededor del segundo y tercer espacio intercostal izquierdo. Esta área, donde ambos sonidos son bien audibles, es el sitio en el que normalmente se evidencia durante la inspiración el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco en sus componentes aórtico y pulmonar. Escuche los dos ruidos cardíacos en el segundo espacio intercostal izquierdo. En primer lugar, sin desdoblamiento del segundo ruido. Figura 15A. El segundo ruido es más intenso que el primer ruido y de tonalidad más alta. Normalmente el segundo ruido cardíaco es único o muy ligeramente desdoblado durante la expiración y muestra un desdoblamiento en la inspiración. Escuchemos el desdoblamiento inspiratorio del segundo ruido, tal como ocurriría con la respiración lenta. Perciban los dos componentes del segundo ruido. Durante la inspiración, la presión intratorácica disminuye. Esto aumenta el torrente sanguíneo hacia las porciones torácicas de la vena cava y hacia la aurícula derecha. El aumento resultante en el llenado ventricular derecho produce una prolongación de la sístole del ventrículo derecho, de manera que el segundo ruido pulmonar se encuentra retardado. Por otra parte, el llenado auricular y ventricular izquierdo no aumenta con la inspiración, pudiendo de hecho encontrarse algo disminuido, de manera que la sístole ventricular izquierda permanece inalterada o ligeramente acortada. Así que cuando se ausculta un desdoblamiento del segundo ruido durante la inspiración, es el segundo ruido pulmonar el que forma el segundo componente del ruido desdoblado. Escuche el desdoblamiento normal del segundo ruido cardíaco con la inspiración. Figura 15A. Muy bien, ese es el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, el desdoblamiento fisiológico durante la inspiración. Hasta aquí dejamos este tercer video y continuaremos prácticamente de inmediato ya con la auscultación de ruidos agregados. Ya vamos a hablar algo de patologías. Hasta aquí concluimos lo que es la auscultación de lo normal con sus diferentes posiciones, etcétera.
Ahora vamos ya a pasar a la auscultación de lo que pudiera ser presuntamente anormal.